En la ciudad de Valladolid, a los 4 días del mes de octubre de 1765, yo, el bachiller don Francisco Gutiérrez de Robles, teniente de cura, exorcicé solemnemente, puse óleo, bauticé y puse crisma a un infante que nació el día 30 de septiembre, al cual puse por nombre José María Teclo, hijo legítimo de Manuel Morelos y de Juana Pavón. Un pequeño con alma y espíritu de lucha. Su infancia transcurre en el jardín de la Nueva España, como él mismo se refirió a Valladolid, hoy llamada Morelia en su honor. Desde muy temprana edad, Morelos se forjó en los trabajos de añil y arriero, mismos que le permitieron conocer los caminos que más tarde se convertirían en las rutas de libertad. Morelos fue heredero por parte de su bisabuelo materno a una capellanía. En 1790 conoce al cura Miguel Hidalgo y Costilla, rector del Real Colegio de San Nicolás Obispo, en donde Morelos realizó sus estudios de gramática y latín. Ese fue el principio de una gran amistad que los conduciría a tan importante movimiento insurgente. El 21 de diciembre de 1797 recibe la unción sacerdotal. Para el año de 1798 es nombrado cura propietario de la parroquia de Carácuaro. Y a pesar del celibato obligatorio, el cura Morelos procrea 4 hijos. 2 con Brígida del Monte, Juan Nepomuceno y Guadalupe. En Ocupétaro engendró otro con la señora Ramona Galván. Se le reconoce un hijo más en Tepecoacuilco, Guerrero, con la señora Francisca Ortiz, José Vicente Carranco Ortiz, cuya descendiente en 4ª generación, maestra Petra Carranco Ávila, presente en el 198 aniversario del primer Congreso de Anáhuac. Sí, con mucho gusto. Acepto la invitación y estoy dispuesta, sobre todo para que se conozca la historia de mi antepasado, que ocupó toda la segunda etapa de la Guerra de Independencia. Estando en Ocupétaro, fue informado por Rafael Guedea que el cura Miguel Hidalgo y Costilla se había levantado en armas, encabezando así la lucha insurgente de 1810. Es en esa fecha en que Morelos se une al cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien le hizo entrega de un pliego en el cual lo comisionaba para que en la costa del sur levantara tropas. Seréis mejor general que capellán. Estas fueron las palabras con las que Hidalgo reafirma su compromiso, levantando así un pequeño ejército de 25 valientes hombres insurgentes, armados con lanzas, palos, piedras, escopetas y un gran espíritu de lucha, para emprender tan temible hazaña de tomar el fuerte militar de San Diego en Acapulco. Al pasar por Tecpan en la Costa Grande, Guerrero, se le unieron los Galeana, Hermenegildo y Pablo, quienes donaron para la causa insurgente el cañón conocido como El Niño, y que hasta hace poco nada se sabía de él. Ahora conocemos que se encuentra en el Arenal de la Máquina, municipio de San Jerónimo, Guerrero. 5 fueron las campañas militares en las que participó Morelos. Durante su primer campaña desarrollada en Chilapa, se le une la familia Bravo y Vicente Guerrero. Al término de ella, Morelos recibe una invitación de Ignacio López Rayón para organizar el Consejo de Dirección Insurgente, ya que tras la muerte de los primeros líderes, el ejército quedó disperso y sin una cabeza general visible, proponiendo organizar la elección de la primera Junta Nacional de América. Segunda campaña. Inició 15 meses después de la primera, con su llegada a Cuautla. En abril de 1812, la Junta redactó en Cuautla los elementos de nuestra Constitución y se consagraron los poderes de la Junta. En Izúcar, Morelos recibió el 12 de diciembre de 1812 a Mariano Matamoros, un sacerdote que más tarde se convertiría en su mano derecha. Tercera campaña. En Chautla, Morelos recibió la noticia de que Leonardo Bravo había sido capturado a traición y ejecutado a garrote vil la mañana del 13 de septiembre de 1812. Y a pesar de que Morelos ofreció al virrey Francisco Javier Venegas 800 prisioneros españoles a cambio de la vida de don Leonardo Bravo, y al no conseguir el indulto, Morelos autorizó a su hijo Nicolás Bravo la ejecución de los prisioneros realistas, a lo que en un gesto de bondad, Bravo les perdonó la vida.
Morelos, junto con Matamoros y Galeana, planean la defensa de Cuautla, que lo llevó a conquistar Oaxaca en octubre de 1812. En esta cuarta campaña, Morelos decidió abandonar Oaxaca y proseguir su marcha hacia Acapulco. En abril de 1813, sitió el castillo de San Diego, que tras una larga resistencia, capituló en agosto de 1813, tomando Acapulco, y es ahí donde decide reformar la Junta y propone crear un congreso que la reemplace. El 13 de septiembre de 1813, se constituyó en Chilpancingo el primer Congreso de Anáhuac, el cual sustituyó a la Junta de Zitácuaro, declarando la independencia de la América septentrional del trono español. Ante el arribo de los jefes militares a Chilpancingo, Morelos preparó un documento conocido como Sentimientos de la Nación, en el que destaca la importancia de los derechos humanos y de la libertad. Esta carta se conoce como el primer antecedente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Congreso abolió la esclavitud, estableció los derechos del pueblo, creando así la igualdad de todos los mexicanos, y votó la Declaración de Independencia. Con el decreto siguiente, queda rota para siempre, jamás y disuelta la dependencia del trono español, y le otorga a Morelos el título de Siervo de la Nación. Quinta campaña. En esta pretendió conquistar Valladolid, empresa que no consiguió, sufriendo así la pérdida de Matamoros el 3 de febrero de 1814. El 22 de octubre de 1814, el Congreso promulgó en Apatzingán la primera constitución en la historia de México. El 7 de marzo de 1815 se llevó a cabo en Ario, Michoacán, la instalación del Supremo Tribunal de Justicia, con lo que quedaban completos los tres poderes de la Unión. En julio de 1815, Calleja ordenó a las fuerzas realistas atacar el Congreso y al Tribunal de Justicia. Por ello, el Congreso acordó trasladarse a Tehuacán, Puebla, el 29 de septiembre de 1815, custodiados por la caravana dirigida por Morelos y Bravo. La persecución realista duró casi un año y medio. Fue una cacería donde Morelos era la presa principal. Finalmente, el 5 de noviembre de 1815, Morelos fue capturado en el paraje del Coahuiloyos, Guerrero, a 5 kilómetros de Temalac, municipio de Atenango del Río, por las tropas españolas, al mando del general Manuel de la Concha. El Congreso que viajaba con ellos logró evadir la captura realista, gracias a los esfuerzos de las tropas de Bravo. Morelos intentó salvar la vida de uno de sus soldados y en ese momento fue aprendido por 10 soldados realistas. El comandante de la división que capturó a Morelos en Temalac fue Matías Carranco, antiguo militar insurgente que desertó en 1812. Morelos le dijo al reconocerlo: Señor Carranco, parece que nos conocemos. Y después le regaló un reloj para que recordara la hora en que lo había aprendido, saldando una vieja cuenta de amores entre ellos. En México, la noticia de su captura se supo el 9 de noviembre, a pesar de que la ley y el derecho canónico permitían ejecutar a los eclesiásticos que fueran sorprendidos con las armas en la mano. Calleja, la Inquisición española y el gobierno vieron en su captura la posibilidad de juzgar a toda la insurgencia. El primer juicio realizado a Morelos fue el proceso de las Jurisdicciones Unidas, celebrado entre el 14 y el 23 de noviembre de 1815. La principal acusación realizada hacia Morelos fue el haber incurrido en el delito de alta traición,